Muy bien, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Como siempre, es un placer poder nuevamente entrar en sus hogares para comentar el catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos hablando el tema de la fe. Estamos hablando de la fe y, sobre todo, estamos hablando de diversos aspectos. Primero hablamos de la fe como un acto humano, divino. Ahora vamos a hablar de fe y la inteligencia. Hubo una encíclica muy famosa del Papa Juan Pablo II que se llamaba Fe y Razón y realizaba ahí una analogía ya clásica dentro del catolicismo donde decía que la fe y la razón eran como las dos alas de un ave, que sin una de las dos se caía inmediatamente. Para poder ascender en el conocimiento de la verdad, de la realidad, era necesaria usar ambas alas a la vez. De esta forma iniciamos este programa hablando de esta realidad. Inteligencia y fe, que muchas veces algunos encuentran contradicción y pueden, por supuesto, pensar que son contrapuestas, que se oponen, que chocan. Sin embargo, ahora en el programa vamos a ver algunos aspectos interesantes de por qué no es cierto esa forma de ver la razón y la fe. Pero antes de continuar, hay un video que quisiera utilizar como introducción del Papa Benedicto XVI que aborda precisamente este tema de fe y razón, sobre todo en el año de la fe. Cuando estuvo desarrollando el año de la fe, desarrolló este tema de fe y razón en varias catequesis. Esta es una de esas catequesis que nos va a ayudar a hacer o entrar en tema. Así que, señor director, por favor, ponga el video. Queridos hermanos y hermanas, hoy me detengo en el debate que mantuvieron en el siglo XII San Bernardo, representante de la teología monástica, y Abelardo, exponente de la teología escolástica. Para entender esta cuestión hay que recordar que la teología es la fe que busca comprender. Mientras que para San Bernardo el acento recae sobre la primera parte de la definición, es decir, sobre la fe, Abelardo insiste en la segunda parte, esto es, en la comprensión por medio de la razón. Para el primero, la teología tiene como fin promover la experiencia personal de Dios. En ese sentido, es una ayuda para amar cada vez más y mejor al Señor. En cambio, Abelardo, a quien por otra parte se debe la introducción del vocablo teología en el sentido que hoy lo entendemos, se coloca en una perspectiva diversa, de corte más intelectualista y con un uso a veces excesivo de la filosofía. ¿Qué nos enseña a nosotros esta disputa? Especialmente la utilidad de una sana discusión teológica dentro de la Chiesa, sobre todo cuando las cuestiones debatidas no están definidas por el magisterio, que es punto de referencia ineludible. Al final, la confrontación entre Bernardo y Abelardo acabó en una reconciliación entre ambos, gracias también a Pedro el Venerable, amigo de los dos. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los miembros de la Hermandad de Labradores Paso Azul de Lorca, a los fieles de distintas diócesis de Guatemala, a la delegación de la Escuela de Investigaciones Policiales de Chile, así como a los demás grupos procedentes de España, México y otros países latinoamericanos. Que en vuestra vida salvaguardéis siempre la fe de la Iglesia y hagáis triunfar la verdad en la caridad. Muchas gracias. ¿Qué les pareció, hermanos? Excelente, estamos hablando acerca de teología, donde es la fe que busca entender. Pero para hablar de fe y razón o fe e inteligencia, es importante
que partamos de un principio, y es el siguiente: todo ser humano tiene necesidad o es su vocación buscar la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es cuando para nosotros nuestra inteligencia es capaz de captar las cosas tal y como son. Del momento que yo no capto las cosas como son, sino de otro modo, caigo en una equivocación o en la mentira. Entonces, efectivamente, el ejemplo más sencillo podríamos hablar si vemos un automóvil y lo vemos de un color particular. El automóvil es rojo y mientras mi cerebro puede ver que el automóvil y interpretar correctamente que es rojo, estoy en la verdad. Pero si yo interpreto que el automóvil es verde o amarillo, entonces tengo una equivocación o estoy en la mentira. O peor, si yo a sabiendas de que es rojo, quiero decir que es de otro color. Este ejemplo, que es muy sencillo, nos permite ilustrar qué es lo que nosotros llamamos verdad. Cuando la realidad, lo que existe, ya sea espiritual o material, coincide con lo que es verdadero, o con lo que existe. Dicho, así que esto es lo importante. Entonces, nuestro cerebro tiene la capacidad de poder captar hasta un límite. Ahora, ¿qué ocurre? En la búsqueda de la verdad, los hombres generalmente creamos sistemas que permitan poder aprender, estudiar lo que existe a nuestro alrededor, y todos conocemos algunos de esos sistemas. Por ejemplo, la matemática es uno, pero todos esos sistemas tienen un límite, tienen algo que lo limita. Y entonces, a partir de ahí, por ejemplo, todo sistema tiene que tener reglas externas a él. La matemática es un ejemplo. La matemática, dentro de su propio universo, funciona con reglas que son extra matemáticas, si no, no podría funcionar correctamente. Entonces, todo sistema que tenemos, el ser humano, tiene sus propios límites. De ahí surge una división. En principio, el hombre trataba de buscar la verdad en su conjunto, reconociendo que había cosas que eran parte de la vida sensible, o lo que llamamos nosotros materiales, y también cosas que son propias de la inmaterialidad, o lo que llaman espíritu. Ante eso, el hombre buscaba la verdad en todo su conjunto, espiritual o inmaterial, y también material o tangible. Por lo tanto, se creó una ciencia que llamamos hoy día filosofía, que buscaba con la razón natural poder entender todo el universo de lo que existe. Con el tiempo, el hombre fue desarrollando un estudio de lo que era más fácil, que era la realidad tangible, y surge lo que nosotros llamamos la ciencia o las ciencias naturales. A partir de ahí se hace de alguna manera una separación entre el estudio que agarra de ese sistema, agarra sus propias reglas para analizar lo que existe como tal y es tangible a nuestros sentidos, dejando de lado lo inmaterial, lo espiritual, a la filosofía. Que fíjense que no estoy hablando de Dios, estoy hablando de realidades simple y llanamente espirituales. Pero ¿qué ocurre? Se da una situación que en el estudio de la realidad surgen tres posiciones. Está la posición del racionalismo, aquella que dice que el hombre es capaz de entenderlo todo, comprenderlo todo, abarcarlo todo con su sola razón. Y lo que no es abarcable por nuestra razón, o es irracional o no existe. Entonces, por lo tanto, el racionalismo saca de la realidad y dice que no existe nada que no pase por mi razón, o lo que yo no puedo entender fundamentalmente no existe. Aparte de ese tema del racionalismo,
tenemos el hecho de que eso llevó al hombre a que efectivamente, como en los aspectos espirituales, con la sola razón no podía tener certezas en el área espiritual, se enfocó solo a la área tangible. Y eso lo llevó a que dijera que solo lo razonable era lo que podía él experimentar. Y vino el empirismo, dice, lo que yo puedo tener experiencia física de él o puedo controlar o puedo manejar para experimentar, para demostrar, para, digamos, atraparlo en mis leyes, entonces eso es razonable. Lo que no, digo que es un castillo de naipes, algo que no tiene valor en la realidad. Ese es el racionalismo. Vamos a ver un cambio y después vamos a continuar hablando del otro extremo de esta forma de creencia que es el irracionalismo. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Y estuvimos hablando de la fe y la inteligencia, fe-razón, y hablamos un poco de la teología, que es la fe que trata de entender. Y dije que quería empezar un poco más atrás, hablando un poco de la historia del racionalismo y cómo se fue separando los aspectos del estudio de la realidad que comprendía en la antigüedad lo espiritual y lo material, a solo lo material y espiritual por separado. Y hablábamos de una corriente que llamamos racionalismo, que no es más que la divinización del hombre y de su razón, diciendo que solo es factible, solo tiene sentido, solo lo que yo puedo captar con mi razón. Sin embargo, quedamos en el segmento anterior que íbamos a hablar de irracionalismo. ¿Qué es el irracionalismo? Es aquel que dice que nuestra razón no puede entender, o por lo menos las cosas no tienen sentido según nuestra razón. Así que si nuestra razón no puede entender, ¿qué es lo importante? Lo útil, lo que yo puedo utilizar. Entonces, al final, ese irracionalismo entra dentro del relativismo. No importa, y viene la famosa frase que la gente a veces repite sin reflexionar, nada es verdad, nada es mentira, todo es de acuerdo al cristal con que se mira. Entonces, al final de cuentas, ese relativismo de que nada es verdad y nada es mentira, entonces lleva a la gente de que entonces si todo es relativo y todo va de acuerdo a que mi parecer, porque es el cristal con que yo miro, ¿qué es lo importante al final? Viene el utilitarismo, el pragmatismo, lo que te sirve, lo que te ayuda. Y de ahí surge esos principios de que esto te sirve, te funciona, no importa si es moral, no es moral, si es verdad o si es mentira, úsalo, síguelo, te ayuda, te hace feliz en el momento, úsalo. Y ahí viene esto que el Papa Benito XVI hablaba de la dictadura del relativismo. ¿Por qué? Porque si al final se impone como idea el hecho de que no importa la verdad, entonces el hombre trunca su vocación, ya no importa la verdad, ya no importa qué es real, lo importante es lo que yo siento. Y si lo importante es lo que yo siento, a partir de ahí cada quien tiene su propia verdad. No hay verdad absoluta y lo que me sirve, lo que me funciona es lo correcto, es lo moral, es la verdad. Y es una dictadura. ¿Por qué? Porque entonces usan de escudo lo mal llamada tolerancia. Tolerancia, palabra mal utilizada porque la tolerancia no es contra el error. El error tiene que ser, no puede ser tolerado. La intolerancia se da, o la tolerancia se da hacia la persona que hierra, o la persona que se equivoca, o al ser humano como tal. Toleramos que el ser humano se equivoque, toleramos que el ser humano haga tal o cual cosa, o sea tal o cual cosa, eso lo toleramos en el amor de Dios, o
en el amor humano. Eso es la tolerancia con la persona, pero el error no. El error debe ser no aceptable. Ponemos el ejemplo sencillo de que si imaginemos que una madre ve a un hijo a punto de darse un trago de cloro, por ejemplo. Entonces decimos, el niño dice, no, esto es refresco, esto es soda. Y decimos, no, hay que dejarlo que experimente. O déjalo que esa es su percepción, y si eso lo hace feliz, que se tome el trago de cloro. ¿Qué van a decir? No. Van a decir, eso es una locura, una insensatez. ¿Qué hace la madre? Le arrebata y le dice que no lo tome. O si es posible, si insiste, hasta le tumba la bebida encima. ¿Por qué? Porque no es lo que me parece o lo que me gusta la verdad. Es lo que es. Por lo tanto, no se puede ser tolerante con el error, sino se es tolerante con la persona. Otra persona que decide, un adulto, decide tirarse de un quinto piso para quitarse la vida, déjenlo. Si eso lo hace feliz, que se mate. No lo permitimos, porque en ese momento él no está tomando la mejor decisión, porque siempre hay que darle el derecho a la vida, el privilegio a la vida. Pero si no importa si la verdad o mentira, que se tire. Si eso lo hace feliz, que se suicide. Y bajo la premisa de que nada es verdad, nada es mentira, ¿qué es lo que al final termina imponiéndose como dictadura? El consenso. Si la mayoría decide, con independencia de que sea verdad o mentira, que algo es conveniente, lo pasamos en una ley y eso es lo que rige, y todo el que se opone a eso lo reprimo, porque ya no hay derecho a réplica, porque hubo un consenso y aquí no importa lo que es razonable o irrazonable, no importa. Ahora esa es la verdad. Y por eso hoy día hay personas que están defendiendo de que la condición propiamente humana la define un género que tiene que ver con mi sentimiento. Y si yo me siento un perrito, yo soy un perrito. Si yo me siento una niña de 10 años, yo soy una niña de 10 años. Si yo me siento una mujer, yo soy una mujer, con independencia de toda mi biología y mi realidad. ¿Se dan cuenta? Cuando entramos dentro de la irracionalidad, y aquí no importa la realidad, sino lo que yo siento. Y si no aceptamos eso, entramos ¿en qué? En la intolerancia con el otro, en el juzgar, en el ser, como quieran llamarlo, dogmático, fascista, lo que quieran ponerte el nombre. Pero simplemente porque quieren negarse o cerrarse por conveniencia a la búsqueda de la verdad. Y hoy lo estamos viviendo. Y se dan cuenta el concepto de fe y razón, tan importante. Entonces estaba el racionalismo, que es lo que ocurre con Adán y Eva, que le dicen, serán como dioses y ustedes van a determinar el bien y el mal. Su razón sola, su inteligencia es capaz de captar toda la realidad, y lo que no existe o no tiene sentido. O el otro extremo, la realidad es muy grande, muy difícil o muy contradictoria y no la puedo entender. Al final, lo que yo decida como útil, lo que yo decido como bueno para mí, es lo importante. Entonces, a partir de ahí viene una tercera postura, que es la postura que dice que, como iniciamos diciendo, que como todo sistema tiene sus límites y que las reglas que lo rigen están fuera de él, nuestra razón igual, nuestra razón es potente, puede discernir el bien y el mal, puede entender, comprender conceptos abstractos, conceptos tangibles, puede desarrollar un sistema de análisis. Todo eso lo puede hacer el ser humano. Sin embargo, para potenciar ese sistema, tiene que reconocer que sus límites, tiene que reconocer que no puede abarcarlo todo. Sin embargo, hay una realidad. Esa humanidad o esa razón nos lleva a nosotros a pensar que, como si mi razón no puede abarcarlo todo, entonces tiene que haber algo superior a mí que pueda explicar la realidad en su conjunto. Y ahí viene lo que llamamos nosotros la razón increada. Nosotros somos la razón creada. Hay una razón increada. Y esa razón increada es lo que llamamos el logos. De hecho, el logos o la palabra es la razón
o la sabiduría increada, que viene a complementar nuestra razón. Entonces es un conocimiento superior, pero captable para nosotros. Es un conocimiento que supera nuestras capacidades, no en cuanto a la asimilación, sino en el abarcar. Yo puedo verlo y puedo verle el sentido, sin embargo no puedo agotarlo. Y eso es lo que en la iglesia le llaman misterio. Y de ahí encontramos que la palabra misterio no tiene que ver con irracionalidad, que lo acepto pero no lo entiendo, sino que es algo más alto, es algo que me viene por una razón superior, una razón increada que se supera muchísimo a nosotros y que nos trae un conocimiento superior. Y ese conocimiento superior lo aceptamos, lo captamos. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que una maestra le está explicando a los niños la gravedad, una realidad con que vivimos nosotros día a día. Y es probable que esos niños no puedan demostrar la gravedad con funciones matemáticas o a base de experimentación. Sin embargo, pueden percibirla. La maestra puede poner un objeto y ver, miren cómo se cae, no se va hacia arriba, y le explica lo que es el concepto de la gravedad y cómo mantiene las cosas en la tierra en su lugar. ¿Y qué pasa con esos niños? Esos niños aceptan esa verdad superior a su inteligencia en ese momento y que no pueden demostrar empíricamente ni pueden desarrollar fórmulas o experimentación para lograr comprobar cómo es la gravedad, cómo se desarrolla, cuáles son sus límites o cuál es su origen y sus funciones, pero captan el concepto de que las cosas se sostienen en el piso, que las cosas tienen un peso, de que caen y no se suben al espacio cuando las soltamos. Pero ¿cómo aceptan eso? No porque lo demostraron, sino por la autoridad de aquel que le está enseñando. Entonces es un conocimiento superior que captan en parte y logran entender, aunque no pueden demostrar y no pueden experimentar completamente. Sin embargo, si lo aceptan, ¿por qué? Por fe, porque esta persona tiene autoridad y de alguna manera me da también signos que permiten ver que eso existe. Ese conocimiento superior que puse como ejemplo, nosotros lo vivimos a diario. Si alguno de ustedes, por ejemplo, tuvo la oportunidad de montarse en un avión, por ejemplo, y se monta en un avión, y ese avión, usted no es capaz, si le dijeran cuánto pesa el avión, a qué altura va a volar y todo, nosotros entramos ahí con fe. ¿Por qué? Porque el que diseñó sabe lo que está haciendo. Y arriesgamos la vida ahí. Entonces, ¿por qué lo aceptamos? Por la autoridad de quien lo pone. Un conocimiento que no podemos captar, que no podemos demostrar, sin embargo aceptamos y que nos supera muchas veces porque no somos ingenieros aeronáuticos. Entonces, esos son ejemplos que nos permiten ilustrar la fe y la razón y por qué la fe nos proporciona un conocimiento que aunque no podemos demostrar, no podemos hacer experimentación con él del todo, por la autoridad de quien me lo da, yo lo acepto y me engrandece, me hace que mi razón funcione de la mejor manera. Vámonos a un cambio y después continuamos ya, ahora sí, leyendo los artículos del catecismo. Muy bien, hermanos, ahora vamos a volver nuevamente a Catequesis Viviente. Está su hermano Roquel, estamos en la mitad del programa. La primera mitad fue donde captábamos conceptos que le pido perdón, abstractos, pero que son necesarios, que son importantes para que podamos desarrollar qué es la fe, qué es la razón, cómo hay conceptos diversos de razón equivocada, que es el racionalismo, que cree que idolatra la razón humana y piensa que solo él puede entender
tenemos el otro ejemplo de la irracionalidad, que dice no, nada se puede entender, al final el relativismo es lo que predomina, mi gusto, mi parecer. Y lo que la iglesia enseña, que la razón humana es formidable, maravillosa, Dios nos la dio, tiene una capacidad, pero tiene límites, y que hay un conocimiento o un tipo de conocimiento que no podemos adquirir por la sola razón. ¿Y cómo lo adquirimos nosotros? Porque la razón increada no los revela. De ahí viene el tema de la revelación que dimos muchos programas atrás cuando hablábamos de la revelación divina. Y ese tipo de conocimiento que llamamos nosotros de la revelación va más allá de nuestra inteligencia, pero no es irracional, como explicamos en el segmento anterior. Ahora vamos a ver cómo el catecismo lo desarrolla. Fíjense, cuando hablábamos del ejemplo de la maestra, decíamos que aunque la maestra le enseña a los niños lo que es la gravedad y ellos no pueden desarrollar una fórmula física y no pueden hacer comprobación a través de experimentación rigurosa, sí captan cuestiones que le permiten entender el concepto de gravedad y lo aceptan los principios que le da la maestra porque es una persona con autoridad, por la autoridad que tiene la maestra. Entonces, de esa misma manera ocurre con nosotros. A través de la fe Dios nos da un conocimiento por el cual nosotros podemos entender y profundizar algunas cosas. No podemos comprobarlas ni verificarlas, porque entonces si las verificaríamos ya no sería fe, sería efectivamente ya comprobado. Voy a poner otro ejemplo. Es como si usted está en una parada de autobús y usted está en la parada de autobús, supone que porque hay una estructura con autobús, entonces usted dice, va a venir un autobús. Se sienta a esperar, no ha visto un autobús, está solo, mira hacia un lado de la carretera, mira hacia el otro y no ve autobús, pero usted se queda ahí porque supone que si hay una parada de autobuses y hay un letrero, hay una ruta de autobuses. Espera hasta que el bus llega. Mientras está esperando, está en fe. No lo ha visto, aunque ve signos que le permiten decir que puede venir un autobús. Alguno hasta le podría acercar, no, hasta ponerle duda. Puede ser que aquí no haya buses, puede ser que no salen a esta hora, puede ser que ya cambiaron la ruta y no pasan por aquí, que no demolieron la parada. Alguien le puede poner duda. Pero mientras usted se queda ahí, usted está en fe. Usted no ve, pero usted espera, pero no espera de manera irracional. Está esperando por los signos que le aparecen. Y cuando llega el autobús ya no hay fe. Es una realidad, el autobús está ahí. Algo parecido ocurre con la fe. Entonces, mientras no lo vemos propiamente, lo que Dios nos revela, claro que nos lo revela y no lo podemos abarcar totalmente, pero hay signos que nos ayudan. Eso es lo que el catecismo nos habla. Pero nosotros no creemos por esos signos. Creemos por un don de Dios y por la autoridad de quien nos lo revela, pero los signos nos ayudan a comprender mejor y, ¿por qué no?, a cimentar un poco más la fe. Y eso es lo que nos va a decir el siguiente artículo del catecismo, cuando dice que efectivamente hay signos de la fe que nos permiten ver. Dice la fe y la inteligencia, numeral 156. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdades e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad son signos certísimos de la revelación divina, adaptado a la inteligencia de todos, motivo de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu. Concilio Vaticano I. Por ejemplo, esta cita del catecismo nos habla y nos dice con claridad signos que nos permiten creer. Por ejemplo, nos habla de que los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad, todo eso son signos que, si bien es cierto, no prueban de manera irrefutable la fe, sí nos ayuda, además, como decía, de los auxilios del Espíritu Santo, a creer de manera más fácil y más firme
porque Dios no solo nos está dando un conocimiento que es coherente con nuestra razón y con la realidad, sino que también nos da signos para que podamos creer. Ese era uno de los fundamentos y la base de los milagros de Cristo. Cristo no estaba realizando milagros simple y llanamente porque quería ayudar a la gente, también quería darle esto, signos que pudieran permitir y ayudar a la persona en su fe y creer en su autoridad para enseñar lo que estaba enseñando. Pero la fe que surge en Cristo no es por un milagro, porque efectivamente una persona puede ver un milagro hoy y mañana decir no lo creo o fue una ilusión o simplemente cambia de opinión. La fe surge de una relación con Dios y del auxilio del Espíritu Santo, es un don, pero este tipo de auxilios nos ayuda, como pusimos el ejemplo y ahora leemos. El otro numeral del catecismo, ¿de qué nos habla? Nos habla en el 157, pongamos, señor director, 157, dice lo siguiente: la fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humana, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Eso lo explica Santo Tomás de Aquino. Dice finalmente: 10.000 dificultades no hacen una sola duda, dice el cardenal Newman en su apología. Muy bien, ¿qué ocurre con esto? Volvemos a lo mismo. Estábamos hablando de la autoridad de quien revela. Nosotros podemos ver signos exteriores y ver incluso la coherencia de la revelación divina, porque la revelación divina jamás se puede contradecir con la ciencia naturales ni con ningún saber científico. Eso es falso. Lo que hay son científicos ateos. No hay ciencia atea. Hay científicos que no creen en Dios o dicen no creer en Dios y que entonces postulan o manipulan la ciencia para decir que no creen en Dios o que demuestra que Dios no existe. Sin embargo, hay científicos a lo largo de la historia muy connotados que han sido creyentes y es más, han vaticinado con la ciencia de que efectivamente demuestra, de alguna manera o muestra, la coherencia y la belleza de la fe. Por lo tanto, nuestra fe o la revelación divina o el don que Dios nos da no se sustenta en experimentación o en el método científico, sino en la autoridad de quien revela, que es Dios, que nosotros lo vivimos permanentemente cuando creemos en alguien que nos dice algo por la autoridad que tiene. ¿Quién de nosotros, cuando llevamos un carro a reparar, por ejemplo, y no sabemos de mecánica y el mecánico dice ya los frenos están listos? ¿Ah? Muchas veces tenemos que montar el automóvil, dirá alguno, bueno, yo pongo al mecánico que lo maneje conmigo, sí, puede hacerlo, pero después cuando se lo lleva está usted solo creyendo en lo que el mecánico hizo. Entonces, a partir de ahí, usted da un salto de fe. ¿Por qué? Porque le creyó aquel que le reparó el auto. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que los seres humanos sí podemos mentir. Y los seres humanos sí podemos ser falsos, engañarnos a nosotros mismos y engañar a otros. Porque efectivamente hay personas que engañan a otros no por mala fe, sino porque él está creyendo algo que está equivocado. Pero Dios, que es la verdad misma, no puede ni engañarnos, ni engañarse, ni engañarnos. Por lo tanto, siempre dice la verdad, porque Él es la verdad. Él es el que le dio consistencia a todo lo que existe, por lo tanto, Él nos manifiesta lo que es las cosas como son. A partir de ahí, tenemos claro de que nosotros creemos en la revelación porque Dios nos los dice. A partir de que creemos que es una verdad, podemos desarrollar un estudio, un análisis, una comparación con lo que existe, con nuestra razón, con lo que vemos y vemos la hermosa coherencia que se da con la revelación divina, que es el don que nos da la fe. Muy bien, vámonos al cambio para ver el último segmento donde vamos a ver los artículos finales de lo que estamos viendo, comentando el catecismo, fe y razón.
Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Estamos en el último segmento comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Está su hermano Roquel hablando de fe y razón, la fe y la inteligencia. Ahora vamos a ver los dos últimos numerales que nos hace falta para que paradiemos esto lo que la Iglesia nos enseña con respecto a la fe. Dice el numeral 158. La fe trata de comprender, según San Anselmo. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscita a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe abre los ojos del corazón para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, del conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. Ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Así, según el adagio de San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Partimos de esta premisa, hermanos, de que nosotros, lo que nos dice el catecismo es que, si bien es cierto, nosotros creemos en la revelación divina por la autoridad de Cristo, por la autoridad de Dios, eso no significa que sea irracional. Es un conocimiento que nos supera, pero que podemos no agotar, pero de alguna manera abarcar. No totalmente, en parte y lo suficiente. Y los auxilios del Espíritu Santo nos ayudan en eso. Pero lo que quisiera destacar de esto es el aspecto de que la fe es inteligible, que se puede entender, que se puede razonar, que se puede pensar en ello. De ahí viene la base de la teología. Por eso nosotros no tenemos fideísmo. ¿Fideísmo qué es? Aquel que dice, yo creo porque me han dicho, no entiendo nada de lo que me dicen, pero creo porque creo que esa es la fe mejor o la fe más fuerte. Esa no es. San Agustín dice, entiendo para creer y creo para entender, parafraseándolo por supuesto, pero lo que quiere decir San Agustín es que cada vez que entendemos, creemos con más fuerza y cada vez que creemos, entendemos mejor. Entonces es un camino de profundización. Le pongo el siguiente ejemplo, hermano. Si quiere ver esto como una relación, véalo como una relación matrimonial, como lo pone San Pablo. San Pablo dice que él es como el alma con Dios, es como si fueran los esposos. ¿Y cómo se desarrolla el matrimonio? Ya olvídese del noviazgo, el matrimonio. Dos buenos esposos, la mujer y el hombre, si se aman realmente, si se buscan con sincero corazón, ¿qué hacen? Tratan de conocerse cada vez más, de entenderse más el uno al otro, de comunicarse el uno al otro para poder profundizar la relación. Y ese entender no significa que yo voy a agotar al otro o voy a entenderlo completamente, sino que yo quiero entenderlo para poder manifestarle mi amor más plenamente y para servirle mejor. De esa misma manera, nosotros para con Dios queremos comprenderlo, no para agotarlo, no para pensar de que con soberbia que voy a entender todo lo que Dios es o sabe o designa o dice, sino para poder amarle más y servirle mejor. Esa es la relación. Entonces, una persona que dice, no, yo amo a tal persona o incluso amo a Dios, pero no me interesa realmente saber, entender, entonces es un amor, podríamos decir, muy primitivo. No digamos que no es amor, pero es muy primitivo. Es como el amor del niño que ama a su madre por simple y llanamente por interés. Porque es el que me provee el alimento, porque me cuida, porque me da calor, porque me da algo de cariño, pero no es un amor maduro. Es hasta egoísta. Ustedes han visto a los niños pequeños con las mamás, cómo se comportan muchas veces, porque es un amor inmaduro. El amor maduro es aquel que busca entender y que en ese entendimiento busca amar más. Entonces, esa es la relación, por eso hablamos de entender, no porque algunos piensan de que tratar de entender o es soberbia intelectual o que es simplemente porque tratamos de entender a Dios cuando no es imposible. No,
lo hacemos como un acto de amor. Así que busque entender, busque aprender más, porque en la medida que aprende más, más va a amar a Dios. Vamos a ver el siguiente numeral que nos dice sobre fe e inteligencia. Dice así el catecismo. Estamos en el numeral 159, que es el último de esta fase. Dice, fe y ciencia, a pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas, pues que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, otorga al espíritu humano la luz de la razón. Dios no puede negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Por eso, la investigación metódica de todas las disciplinas, si procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen un origen en el mismo Dios. Más aún, quien con el espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que sostiene todas las cosas y hace que sean lo que son. Muy bien, hermanos, con esta parte el catecismo redondea la idea. ¿Verdad? La iglesia ni nuestra fe jamás ha huido de la ciencia. Jamás ha huido de la ciencia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el mismo Dios creador que hizo todo es el que nos dio la inteligencia y la capacidad de entender. Una vez le preguntaron a un científico que si Dios Todopoderoso hubiera decidido que los astros se movieran de esta manera zigzagueante en vez de la forma elíptica que se da en el sistema solar, ¿qué hubiéramos hecho? El científico muy hábilmente dijo, si Dios hubiera decidido que los astros se movieran de manera zigzagueante en vez de elíptica, nos hubiera dado una mente capaz de entender eso. Ese es el mensaje final. Dios nos proporciona la capacidad de poder comprender la revelación, cada uno a nuestro nivel, porque efectivamente todos tenemos niveles diversos de inteligencia y tenemos vocaciones diversas, pero el esfuerzo continuado de procurar entender lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos manifiesta, lo que da la revelación, lo que es la fe, es un esfuerzo de amor, de entrega al verdadero Dios. El mensaje final que quisiera darle es el siguiente. No podemos decir que amamos a Dios si no nos esforzamos. No hay amor verdadero sin esfuerzo. Y el esfuerzo primigenio es entender qué Dios quiere de nosotros. Y para poder entender qué Dios quiere de nosotros, tenemos que comprender, asimilar, hacer nuestro lo que Dios enseña, lo que Dios nos transmitió, la revelación. De lo contrario, no podemos ser buenos cristianos si nosotros simplemente seguimos lo que otro dice. Para poder entender, tengo que comprender. Para poder comprender, tengo que esforzarme, trabajar en poder aprender la revelación y hacerla mía con los auxilios del Espíritu Santo. Si hacemos eso, avanzaremos en el camino de Dios y en su servicio con verdadero amor. Ha estado con ustedes su hermano Roquel. Que el Señor los bendiga a todos.